Hola a todos y bienvenidos a esta segunda etapa de nuestro viaje por la antigüedad. En el episodio anterior vimos la evolución que tuvieron los habitantes de Mesopotamia desde el 10.000 a.C. hasta el tercer milenio, que es donde comienza nuestra historia. Vimos cómo aquellos pequeños poblados temporales se convierten en fijos, se convierten en permanentes, cómo la población abandona esos poblados del norte para trasladarse hacia el sur, donde el clima es más benigno, donde las posibilidades hidráulicas son mucho mayores, tanto para las cosechas como para el ganado. Vimos cómo en Uruk aparece la escritura, se inventa la rueda, el torno de alfarero, el arado de surcos, cómo esos pequeños poblados se convierten poco a poco en ciudades. Ha llegado la civilización. Hoy, en esta segunda parte del tercer milenio, veremos cómo por primera vez las ciudades de Sumer quedan bajo el dominio de un solo reino. En este caso, de Akkad. Aquí tenéis al gran rey que lo llevó a cabo, que lo hizo posible, que es Sargón I. Veremos también cómo cayó ese primer intento de dominio del territorio para llegar al final del tercer milenio con lo que se denomina el renacimiento sumerio, con el canto de cisne de la cultura de Sumer, con dos momentos de gloria. La segunda dinastía de Lagash y la tercera dinastía de Ur. Esto es Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto para el grado de Geografía e Historia. Bienvenidos a Mesopotamia. Bueno, este es el código QR con un pequeñito test de repaso de lo que hemos visto en el episodio anterior. Recordad que en la tutoría 0 ya comentamos que intentaríamos ir repasando de una semana a otra lo aprendido para tenerlo siempre fresco. Solo tenéis que coger vuestros teléfonos móviles, capturarlo, es muy sencillito y nada, en un par de segundos lo habréis completado. Muy bien, pues nuestro viaje de hoy comienza aquí, en el dominio de Akkad, en el reinado de Sargón. Recordamos las tres etapas previas en las que está dividida la historia de Sumer. Vimos el dinástico arcaico I, el dinástico arcaico II y el dinástico arcaico III. Eran los momentos en que en cada uno de esos periodos había una ciudad que no dominaba el territorio, pero digamos que era un poco la voz cantante. En el dinástico arcaico ese papel le correspondió a Kish, en el dinástico arcaico II a Uruk, es el periodo de Gilgamesh, es el momento, si os acordáis, de ese conflicto por el control del agua que enfrentó a la ciudad de Umma con la de Lagash. Y para terminar, con el dinástico arcaico III. Antes de todo ello, recordad que algo había ocurrido, el diluvio. El diluvio marcó la frontera entre la historia legendaria de Sumer y la historia ya con ciertos datos comprobables. Bien, pues nuestra historia empieza aquí, en Akkad. A diferencia de los sumerios, los acadios
era una población, era un pueblo de lengua semita, no aglutinante, como es el sumerio. Ya desde hacía muchísimo tiempo se habían estado instalando cerca de la ciudad de Kish y desde ahí fundarán un nuevo reino con una nueva ciudad, Agadé, que por cierto todavía no ha sido localizada, y conseguirán el control de toda la zona. Como decía al principio, es el primer intento de crear un imperio en Sumer. Según la lista real sumeria, que vimos en la etapa anterior, los reyes, las dinastías de Akkad serán 11 que reinarán un poquito menos de dos siglos, alrededor de 280 años. Y como siempre, sabéis que no se puede salir de viaje sin un buen mapa, y aquí tenemos el nuestro. Fijaros, tenéis en amarillo el dominio y las zonas de influencia alcanzadas por Akkad. No está nada mal. Fijaros también cómo va siguiendo esa importantísima línea de comunicación que es el Éufrates. Recordar que el comercio de Mesopotamia utiliza este camino para conectar el Mediterráneo con el Golfo Pérsico, lo que hoy es el Golfo Pérsico. Cuidadito con estos de aquí. Como veréis, Elam va a hacer es un poco cosa aparte. Y cuidadito también con estos de aquí, que no llaman mucho la atención, pero que luego van a ser parte importante en esta historia. Bueno, pues como os comentaba, los acadios pertenecen a un grupo semita y que desde Kish, que era la ciudad donde se han ido asentando a lo largo de muchas generaciones, van a conseguir controlar Sumer y parte de Mesopotamia. Y aquí tenéis al artífice de ese primer imperio, que fue Sargón. Bueno, según la tradición, Sargón era hijo de una sacerdotisa de Istar que cuando nació y al no poder quedarse con él lo abandonó en un cesto en las aguas del Éufrates. Es una historia muy parecida a la de Moisés, muy parecida a la de Rómulo y Remo. En este caso, el bebé no fue rescatado por una loba. Ya sabéis que lo de la loba en el sentido de una mujer que se podía dedicar a la prostitución, para que con el animal. En este caso parece que la persona que lo rescató de las aguas fue un aguador y que de ahí acabó conquistando Kish para fundar luego su propia ciudad, su propio país, Akkad. Bueno, los filólogos tienen la sensación que el propio nombre Sargón ya denota que fue un usurpador, que realmente él llegó al poder por una vía que no era la legítima. Él, por lo que se ve, era copero del rey de Kish y de ahí se hizo con el poder.
poco a poco las ciudades de Sumer fueron cayendo bajo la órbita de Sargón. Recordad que las ciudades de Sumer, aunque están acostumbradas a que en cada periodo haya una ciudad más o menos dominante, no están acostumbradas a formar parte ni de un imperio, ni de una comunidad, ni de una unidad. Con lo cual van a ser obligadas por la fuerza a formar parte de este imperio de Sargón. Y eso significa que a la primera oportunidad que tengan de liberarse de ese yugo, la van a aprovechar. Y la oportunidad va a estar siempre en el momento en que el poder desde Acadé no sea poder fuerte como en estos momentos tiene Sargón. O sea, en cuanto el poder afloje, va a ser el momento que van a aprovechar las ciudades de Sumer para rebelarse y conseguir su independencia de nuevo. De momento, durante el reinado de Sargón no lo van a conseguir porque Sargón son de esas personajes que yo digo que tienen duende, que son tienen una gran personalidad y entonces no dan oportunidad a que esto ocurra. Pero realmente personajes como estos hay muy pocos y ya veréis a lo largo de la historia que el trabajo realizado por estos grandes personajes, como lo fue Sargón, como lo fue Shulgi y Urnammu en Nur III, como será, pues no será mismo, Hammurabi de Babilonia, pues realmente es el trabajo y el esfuerzo, las obras que ellos llevan a cabo, pues dura lo que duran ellos, porque luego sus sucesores normalmente no están a la altura. Y aquí tenemos parte de la base del imperio de Sargón. Uno, creó el personaje de la alta sacerdotisa, que normalmente es ocupado por una princesa. En este caso fue así, fue la propia hija de Sargón la que fue nombrada alta sacerdotisa. ¿Para qué? Pues es sencillo. En estos momentos el poder del clero es muy grande. Recordad que a lo largo de la historia de Sumer, de los 3 periodos de Sumer, la figura dominante de las ciudades es primero el sacerdote rey. O sea, son 2 poderes que van juntos, van unidos en la misma persona. Y el edificio en el que pivota toda la vida de la ciudad es el templo-palacio. Con Sargón las cosas van a cambiar. Va a haber ya una separación de poderes. Entonces, una manera de controlar el poder del clero, que sigue siendo muy duro, muy importante, es el crear este cargo de alta sacerdotisa, insisto, en la figura de una de las princesas de la Casa Real. El sumerio no desapareció en esta situación, sino que se convirtió junto con el acadio en la lengua oficial. Realmente Sargón no rompió con la cultura sumeria en absoluto, con cambios se adaptó a ella. Y aquí tenéis un poco la clave del éxito de este imperio de Akkad, por lo menos en época de Sargón, que fue el mantener a los jefes de los diferentes territorios en sus puestos. Evidentemente, jefes en los que él podía confiar. Fue muy buena táctica, una táctica que luego la veremos también en Persia con las satrapías, con los sátrapas. Eso es un acierto siempre. O sea, a las personas no les gusta ser dominadas y menos por un extranjero.
no se van a parar a ver las ventajas o los inconvenientes. Solo se sabe que es un extranjero, que es un extraño, que ya solamente por eso ya produce un rechazo enorme. Buena táctica la de Sargón, la de dejar al frente de las ciudades personas nativas y jefes locales para continuar gobernando la ciudad. Y uno también de los grandes cambios que vemos con respecto a la primera etapa de Sumer fue el cambio en la economía. Hasta estos momentos tenemos una economía centralizada en el Palacio Templo, pero poco a poco ya se van dando muestras de apertura y se permite poco a poco la propiedad privada. Pero los problemas no van a tardar en empezar y uno de los problemas los va a provocar el traslado del centro económico desde el sur de Sumer, desde los puertos de Ur, hacia el norte. Eso, unido con la subida de la carga fiscal, bueno, pues provocó una serie de rebeliones que realmente ya empezaron en época de Sargón y que van a durar prácticamente hasta el final. Esto es un poco, de nuevo, lo que estamos comentando con respecto a la economía. Justamente tenemos el mismo mapa, vemos claramente cómo el objetivo de Sargón está claro, que es el control de las vías comerciales. Eso se tradujo, evidentemente, en una afluencia de riquezas hacia Akkad. Pero ya lo sabemos que esto siempre ocurre, o que casi siempre ocurre, que después de un gran personaje, de un gran rey, de un gran gobernante, de un gran dignatario, como fue Sargón, sus sucesores pues no van a estar a la altura. También es cierto que los problemas van a aumentar. Las rebeliones y las insumisiones que hemos visto que se empiezan ya a producir en la zona sur de Sumer por encontrarse desplazadas de los centros económicos, eso conlleva, lógicamente, pobreza, lleva miseria, y eso lleva a la rebelión, eso es totalmente comprensible, eso se va a ir extendiendo poco a poco y va a llegar un momento, como vamos a ver ahora, que es prácticamente imposible para cualquier nación el estar en pie de guerra constantemente año tras año. Es cierto que con expediciones de castigo, con mucha mano dura, pues Sargón consiguió controlarlo, pero como insisto, eso no va a ser la tónica y los problemas y los focos de levantamiento se van a extender por todo el territorio. El siguiente protagonista es el nieto de Sargón, Naram-Sin. Naram-Sin tuvo que enfrentarse durante su reinado a diferentes problemas, tanto en el sur como en el norte de Mesopotamia, para poder controlar las fronteras de su reino. Una de las ciudades a las que puso en jaque fue Ebla. Ebla se había independizado, había conseguido independizarse de Akkad, y para que no fuera
Uno, para que no fuera un ejemplo para las demás. Y dos, porque Ebla, como le pasaba a Mari, eran centros económicos de intercambio mercantil muy importante y Naram-Sin no estaba dispuesto a que cogiera la independencia y perderla. Bueno, pues lo que supuso para Ebla una auténtica tragedia, que fue el asalto, el incendio, el saqueo de su ciudad, bueno, pues para los historiadores del siglo XX fue un regalo caído del cielo. Estas cosas pues son así. Durante las excavaciones de los restos de Ebla se encontró un espacio dentro de lo que se reconoció como el Palacio Real, lleno de tablillas cuneiformes que habían quedado primero cocidas, porque el edificio se incendió, y después ocultas bajo los escombros y la ceniza del palacio. Era la biblioteca del Palacio Real de Ebla, el archivo. En ese archivo nos cuenta toda la contabilidad, todas las entradas, las salidas, los ingresos, los gastos, todo la vida económica, el funcionamiento del Palacio de Ebla, que nos puede servir perfectamente de ejemplo para conocer, para comprender el funcionamiento de otras ciudades sumerias. Fue un regalo del cielo porque el soporte en el que estaba escrita toda esta información está hecho en barro, pero al incendiarse, que las tablillas se cocieron y eso es lo que ha permitido que se mantuvieran, que perduraran en el tiempo. Pero no solamente Ebla fue un problema para Naram-Sin. Naram-Sin hacia el este tuvo que enfrentarse a una de esas dos tribus nómadas que hemos visto en el primer mapa. Si os recordáis, hemos visto a los Luyubi y a los Guti. Bueno, va a ser a por estos primeros con los que tuvo que enfrentarse en Naram-Sin. Tras la derrota de los Luyubi, hizo esculpir esta maravillosa estela que está hoy en día en el Museo del Louvre de París y en la que podemos ver a Naram-Sin, que obviamente es el más grande de todos, que lo distinguimos por ese casco que lleva con cuernos. Eso fue un atrevimiento de Naram-Sin, porque eso lo que significa es que se convirtió, se autonombró Dios en vida. Eso nadie lo había hecho hasta ese momento y nadie más lo volvió a hacer. La montaña es la conexión entre la deidad y los seres humanos y la tierra. Y aquí tenemos los tres discos solares que representan a los dioses que ayudan, por supuesto, al rey de Akkad en sus batallas, en sus conquistas. Aquí veis cómo el rey va pisoteando literalmente a los enemigos, a los Luyubi, que son arrojados, pisoteados y casi desaparecidos del mapa. Es un magnífico ejemplo de propaganda política, de el arte al servicio del poder, sin ningún tipo de duda. Pero fue imposible. Fue imposible mantener la frontera en paz. Los sucesores, si Naram-Sin estuvo en estado de guerra prácticamente todo su reinado,
sus sucesores no pudieron mantener el legado de Sargón y al final Akkad cayó. Siempre se han considerado a los guti, a esos pueblos nómadas de los zagros, como los culpables de la desaparición de Akkad. Realmente en estas cosas os puedo asegurar que no hay una sola causa. Quitando que sea una catástrofe natural, llámese la erupción del Vesubio, llámese todavía más trágica por los kilómetros que abarcó la explosión del Tera. El Tera era el volcán que formó más tarde lo que hoy es la isla de Santorini en Grecia. Si pensáis en Santorini o quizás habéis estado allí, es realmente lo que queda es el agujero, el hueco de la caldera del Tera. El Tera explosionó y se formó esa pequeña isla en media luna que es Santorini. Evidentemente sí que hay una causa, una única causa que provoca la ruina, que provoca que una cultura, que una civilización desaparezca. No es este el caso. Aquí se cumple eso de entre todos la mataron y ella sola se murió. Evidentemente hubo una invasión de los guti, hubo una invasión de los luyubi, desde los zagros. Pero ellos lo que hacen es aprovechar un momento de crisis, igual que las ciudades de Sumer, en el momento en que el dominio del rey de Akkad empezó a flojear, utilizaron el momento para sublevarse y volver a su independencia. Y eso es lo que aprovecharon los guti. Aquí tenéis este fragmento acadio, literatura acadia, que refleja muy bien ese momento de confusión. ¿Quién era el rey? ¿Quién no era el rey? ¿Era el rey Irji? ¿Era el rey Namun? ¿Era el rey Imi? ¿Era el rey Elulu? O sea, se produce un auténtico caos, una sucesión de reyes unos detrás de otros. Esto es lo que realmente pasó. Fijaros, los guti, insisto que siempre han sido como considerados los culpables de la caída de Akkad, son únicamente una parte de 7 posibles razones. En la caída de Akkad colaboraron, de entrada, razones religiosas. Tenemos una rebelión en Nippur. Nippur, recordar que de las ciudades de Sumer es la ciudad sagrada por excelencia. O sea, la confrontación entre el clero, entre el templo y el palacio es constante. Recordar que por eso aparece esa figura de la sacerdotisa suprema. También tenemos otras circunstancias como la presión fiscal, de la que también hemos hablado antes, a la que se somete a las ciudades conquistadas, a los territorios conquistados. Aquí tenemos una novedad. Desde hace un par de años, los paleobotánicos ya nos están indicando que hacia finales del tercer milenio ellos notan un ciclo de sequía muy largo y constante. En una economía preindustrial como es esta, en la que el sector primario, evidentemente, es el más importante, en el que la producción no siempre produce excedentes que puedan ser intercambiados en el mercado, un periodo de sequía, de inundación. O sea, recordar que una de las primeras cosas que tuvieron que hacer aquellos habitantes de Uruk de antes del milenio, cuando se establecieron en el sur de Sumer, fue la de crear un sistema de riego
para controlar el agua del Tigris y del Éufrates. Entonces, cualquier episodio que se salga de lo normal, por ejemplo, un periodo de sequía, pues lo que provoca es escasez de alimentos, hambrunas y levantamientos. Esto es así. Toda esa situación de malestar, de inseguridad, de años y años y años en guerra para mantener los límites del imperio seguros, van a crear una debilidad en Akkad que no va a poder soportar las invasiones de esos pueblos nómadas que veíamos al principio rondando por los Zagros. Hurritas, los Luyubi, los Guti. A los hurritas los veremos dentro de nada. De momento nos quedamos con los Guti. Muy bien, esta es un poco la evolución de este tercer milenio antes de Cristo. Empezamos por aquí. Recordar que en el límite del tercer milenio tenemos el diluvio. El diluvio separa la parte legendaria de la que no tenemos ningún tipo de información, exceptuando, por supuesto, la que nos proporciona la arqueología. Tenemos el diluvio y a partir de ahí, gracias a la lista real sumeria, es cuando ya tenemos conocimiento de reyes, de ciudades y de dioses. Cada ciudad tiene su dios protector. Bien. Imperio Arcaico I, Imperio Arcaico II, Imperio Arcaico III. Aquí tenemos esos casi 2 siglos de dominio de Akkad hasta que se produce la caída, el desmoronamiento del imperio que había creado Sargon y entramos en lo que se denomina el Renacimiento sumerio. Estamos ya muy cerquita del final del tercer milenio. Va a ser el final de la cultura de Akkad, de Sumer, perdón, pero lo va a hacer por la puerta grande, va a ser el auténtico canto de cisne. Aquí tenemos ese dominio de los Guti, pero que ya os digo que es un dominio breve, un tanto ficticio, porque ellos no tienen una cultura de gestión. Si ellos son nómadas, ellos, como veíamos al principio en el periodo arcaico I, eran personas que no comían en la mesa, que eran consideradas incivilizadas por ese motivo, porque no estaban establecidas. Evidentemente no tienen ni una cultura ni una tradición para gestionar un territorio. Rápidamente lo que tenemos es la segunda dinastía de Lagash. Y aquí os presento a su artífice. Este es Gudea. Según los asiriólogos, el nombre podría indicar su ascendencia Guti. Lo fuese o no, el caso es que tenemos a uno de los grandes reyes de este tercer milenio, un hombre que veló por la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos, un gran constructor. Si por algo va a pasar Gudea de Lagash a la historia es por su espíritu constructivo, desde reconstrucciones hasta creaciones de nueva planta. Siempre pues velando por el bienestar y la mejora de las condiciones de sus súbditos. En la actualidad hay unos 30
figuras de él, aparece tanto sentado como de pie, eso sí, siempre con las manitas juntas, con ese tocado sumerio, con los hombros al aire, y muchas veces aquí encima de las piernas aparece en ocasiones pues con el dibujo de la planta de esos edificios que se dedicó a restaurar o a edificar, como se decía, nuevos. En el Museo Arqueológico de Madrid hay uno, por cierto. Resulta muy curioso estar pues viendo las piezas arqueológicas más importantes que tenemos en España y de pronto encontrarnos con un Gudea de Lagash que obviamente fue adquirido por el museo y que no forma parte de la colección nacional. Pero es muy curioso, si una vez os pasáis por Madrid y os acordáis y os apetece entrar y echar un vistazo. Esta es una pieza muy curiosa. Este es un clavo fundacional. Hay una cosa, hay un pensamiento que no ha cambiado a lo largo de los milenios, y es que los gobernantes tienen una cosa clara. Si no dejas algo para la posteridad, acabarás siempre siendo olvidado, y ahí sí que habrás muerto para siempre. Si quieres que te recuerden, haz una plaza, un edificio, mejora tu ciudad, pero deja algo para las generaciones, para que las generaciones futuras te puedan recordar. Bueno, pues este es el clavo fundacional de la construcción del templo de Nunu, y esto es lo que se puede leer en él. Para Ningursu, el poderoso héroe de Enlil, su rey, Gudea, príncipe de Lagash, realizó lo que tenía que ser su templo de Ninnu. El pájaro del rayo construyó y restauró para la posteridad. Y llegamos al canto de cisne, digamos al final del tercer milenio, digamos al final de Sumer. Llegamos a la tercera dinastía de Ur. Y aquí nos encontramos pues, a dos de los mejores gobernantes que ha dado Sumer, Ur-Nammu y su hijo Sulgi. Realmente protagonistas de este renacimiento cultural con el que se va a terminar este periodo. A Ur-Nammu se le considera bueno, pues el primer emprendedor de esta dinastía. En su época se empezó a elaborar un código legal que terminó su hijo más tarde, o que se publicó en época ya de Sulgi. Por eso en el código, el conocido como Código de Ur-Nammu, bueno, es objeto de debate entre los investigadores, entre los asiriólogos, que no se acaban de poner de acuerdo si fue en época de Ur-Nammu o en época de Sulgi. Lo que sí queda el comienzo, el prefacio, está dedicado a Ur-Nammu, pero el resto parece que salió a la luz en época ya de Sulgi. En cualquier caso, está considerado el primer código legal de la historia de la humanidad. Es más conocido el de Hammurabi, lo sé, pero no es el más antiguo. El más antiguo, de momento, es este. Este de Sulgi, aunque lleve el nombre de su padre, Ur-Nammu. Tenemos un mapita aquí.
aquí tenemos, esta es el área de influencia que llegó a tener Ur-3. El territorio estaba dividido en 3 partes. En una primera tenemos, pues la mayoría, perdón, las 33 ciudades de Sumer, controladas y gobernadas por un canciller que era la mano derecha del rey, una especie de virrey. Luego tenemos una segunda área ya sometida a nivel impositivo, y luego ya un área ya fuera del control administrativo y fiscal de Ur. Esa parte oscura, recordar, esa parte verde oscura que tenéis aquí, es que ahora existe, pero en el 3000 no. Recordad que toda esta parte ha sido comida al mar a base de los sedimentos aportados por el Tigris y el Éufrates. Pues os decíamos al principio de este viaje que es importante viajar con dos tipos de mapas, con un mapa actual, pero también con un mapa con cartografía antigua, porque la Tierra se mueve, que decía el gran Galileo, y nos podemos encontrar con zonas irreconocibles o ciudades que no están en teoría donde deberían estar. Durante 50 años, Sulgi amplió las fronteras de Ur-3, se hicieron caminos, se reformó el sistema de pesos y medidas. O sea, pensad que en Sumer se crearon las matemáticas. Si cogéis alguna tablilla en cuneiforme, veréis que hay 2 tipos de símbolos. Unos tipos flechas, que son las palabras, y otros circulares, que son los números. Astronomía, el sistema sexagesimal, que hoy todavía nosotros utilizamos en los meses del año, en las horas, en los minutos. Bueno, pues esos bases matemáticas se utilizaron también, esos conocimientos matemáticos también se utilizaron para crear un sistema homogéneo de pesos y medidas. Eso es una cosa muy importante y eso lo hace alguien que sabe de la importancia del comercio. O sea, Ur-3 no fue un reino guerrero como había sido el Sargón con Akkad, en Akkad. Nada que ver. Y por eso no va a poder soportar la presión extranjera en mucho tiempo. Porque es un imperio más cultural, más comercial que otra cosa. Fíjate, un calendario oficial también. Una cosa muy curiosa, toda esa administración se reflejó en la fundación de muchas escuelas de escribas. La educación fue muy importante en Sumer. Si cogéis ese libro del que comentamos, el primer día, la historia comienza en Sumer de Kramer, podréis encontrar tablillas con temas de todo tipo, obviamente de literatura, de vida cotidiana, de farmacología, de astronomía. Toda una civilización, la de Sumer. Pero 30 años después de
del fallecimiento de Sulgi, pues la presión de los nómadas en las fronteras hizo insostenible el mantenimiento de Ur-3 y al final los amorreos, acabaron por hacerse con el dominio de las ciudades de Sumer. Elam, esa tierra que veíamos al este de Sumer, irrumpió en Ur, la incendió, la destruyó y ya nunca más conseguía alcanzar el nivel de esplendor que había vivido hasta esos momentos. Pues como habíamos visto en Akkad, las causas de la caída de Ur-3, pues en este caso pues, son varias. Una sobreexplotación del suelo y una pérdida de la producción, una menor producción de las cosechas. Pensar que son suelos que están sometidos a muchísima agua. Eso lo aprenderéis en geografía. Cuando eso ocurre, los suelos empiezan a presentar mucha acidez. Por eso en la selva no se cosecha nada. Y entonces las cosechas, desde luego, ya no rinden como cuando no se da esa situación. Y por otro lado, tienes periodos de sequía y todo eso es aprovechado por una invasión amórrita que van a ser los protagonistas de la siguiente etapa de nuestro viaje. De esta forma es como la literatura sumeria pues refleja esa desesperación, esa tristeza por el final de Ur-3. Onana, esta ciudad se ha convertido en ruinas. Sus muros han sido destrozados y el pueblo gime. Bajo sus puertas portentosas, donde normalmente se paseaba, yacen los cadáveres. En sus calles, donde antes tenían lugar fiestas del país, yacen los cuerpos amontonados. Ur ha sido destruida. Sus habitantes han sido dispersados. Aquí tenéis como en la maldición de Akkad. Fijaros la imagen que tienen de los amorritas. Los murtu, como los llaman ellos, que no conocen el grano ni la casa. Es decir, que son nómadas, que no están asentados. Que yo insisto. Mira. Ni la ciudad, que no se inclinan para cultivar la tierra. No son agricultores. Para que uno sea agricultor se tiene que estar sentado, lógicamente. Que comen carne cruda, no cocina. Que no tienen casa durante su vida. Que no se entierran tras su muerte. Los Martu son un pueblo saqueador, con los instintos de las bestias salvajes. Y solo les ha faltado añadir que comen en el suelo. En estos momentos, para los habitantes de Mesopotamia hay dos grupos poblacionales claros. Los asentados, los que viven en las ciudades, los que entierran a sus muertos, los que comen en la mesa, los que cocinan, los que tienen casa, los que cultivan. Y otros son los nómadas que todavía viven del saqueo, viven como pueden en las montañas del alrededor de la región. ¿Y qué pasó después? Pues eso casi que lo veremos en nuestra próxima etapa. Pero realmente, una vez instalados los amorritas, no se produjo un corte
cultural tan grande como se podía esperar. Realmente los amorritas que estaban partes de ellos ya instalados desde hacía mucho tiempo en Mesopotamia. A pensar que ya desde época de Sargón de Akkad se reclutaban como mercenarios para el ejército de Akkad amorritas, con lo cual es una población que ya desde el segundo tercio del tercer milenio está asentado en la zona, o por lo menos gran parte de esta población. Y por otro lado, asumieron, se presentaron como herederos de la cultura sumeria. No tuvieron ni el menor interés en cortar en seco con la tradición, porque en otras cosas ellos tampoco tenían una tradición que aportar. Entonces les era más cómodo continuar con la herencia sumeria. Con lo cual, para los habitantes de la zona, no fue el corte tan drástico como nosotros lo podríamos imaginar desde aquí. Hemos puesto un poquito en plan de resumen, a modo de resumen, los aspectos más importantes que aportó Sumer. A nivel sociedad, pues está el mundo dividido en 3 bloques, evidentemente. En la parte superior de la pirámide, pues el rey, los nobles, los sacerdotes, los funcionarios, las élites. En la zona media de la pirámide, los semilibres pero sometidos al rey, y en la parte baja, formando la base, pues los esclavos. Es un pequeño resumen de, cómo son los sistemas económicos fundamentales. Hemos hablado de la agricultura y de la ganadería. Hemos hablado que en el libro de Kramer podíamos encontrar tablillas de farmacología, y es que las plantas medicinales se cultivan, se estudian, se conocen. También hablamos en el episodio anterior del cultivo de la cebada y lo importante que fue para crear esa bebida que conocemos como cerveza. Dentro de la artesanía y de la industria, teniendo en cuenta que en Sumer hay muy poquitas materias primas, de ahí la importancia que tuvo el comercio para el intercambio de productos, porque ellos realmente no tienen piedra, no tienen madera, la madera tiene que venir de lo que hoy es el Líbano, de los bosques de cedros del Líbano, porque no tienen madera. Pero importante es, sin duda, aparte de la cerveza, al que le guste, es la aportación cultural. A pensar que el arado de surco no entrará en Europa hasta cientos y cientos de años después, por no hablar de la escritura, de las matemáticas. Os sorprendería cómo se enseña a hacer, por ejemplo, reglas de 3 y la proporcionalidad. Es francamente curioso el sentido práctico que tienen los jóvenes sumerios de la importancia de las matemáticas. Hay unas tablillas en las que están grabadas los ejercicios de matemáticas que además se proponían para crear pues, una cierta competitividad entre los alumnos. Uno de los ejemplos que se ponen en una de esas tablillas, que refleja la importancia que tienen las matemáticas en la vida cotidiana de cualquier sumerio, es, por ejemplo, qué ocurre cuando en una de las múltiples inundaciones del río se destruye un muro de una casa. Bueno, pues gracias a la regla de 3, bueno, un ciudadano puede saber
cuántos ladrillos necesita para volver a levantar el muro, teniendo en cuenta el tamaño del ladrillo, que es estándar. Y con esa misma regla de 3 puede calcular cuántos días va a necesitar para levantar el muro, cuántos obreros va a tener que contratar y cuántas raciones de comida para los obreros tiene que preparar. Y todo eso hace 5.000 años. Aquí tenemos 3 ejemplos de la literatura épica de Sumer que hemos conocido, que hemos leído algo de los 3. Bueno, de Gilgamesh no, de Gilgamesh se supone que eso lo tenéis que hacer vosotros. Pero sí, del lamento por Sumer y el lamento por Ur. ¿Qué lo podíamos considerar entre épico o más bien histórico? Como un poquito de enganchado, cogido entre pinzas, pero ¿por qué no? También nos refleja muy bien ese momento de pérdida, de caída tanto de Ur como de Akkad. Y de este señor hablamos el otro día, pero hoy vamos a hablar un poquito más. Este es Leonard Bully. Fue en los años 20 el jefe de la expedición que llevó a cabo las excavaciones de Ur, mandado por el Museo Británico. Fue una expedición entre el Museo Británico de Londres y la Universidad de Pensilvania. Este es un vídeo que os pongo después de premio por haber aguantado todo esto. Aquí os he traído parte de lo que encontró Leonard Bully y su equipo durante las excavaciones de Ur I, en las tumbas reales. Tumbas reales que reflejan el poder de la ciudad. Estamos en arcaico 3, de los 3 periodos arcaicos de Sumer antes de Akkad, el último, que es el momento en el que surge la primera dinastía de Ur. Fijaros la importancia que tiene el comercio en esta época para poder los reyes de Ur tener estos objetos que obviamente con los materiales que se han hecho no se puede encontrar en la zona. Esto es parte de las liras que se encontraron en el cementerio, en la tumba de una de las reinas de Ur, de Puabi. Aquí se encontró, junto con la reina, bueno, pues los restos de lo que sería su séquito. Daba la sensación que, bueno, cuando la reina falleció, 10 damas de la ciudad, tal vez de su servicio, eso no lo sabemos, fueron sacrificadas con ella para que acompañaran a la reina en su último viaje. Es el famosísimo estandarte real de Ur. Esto, cuando se encontró, estaba totalmente desmontado. La brea que se utilizó para mantenerlo unido, para pegarlo, con el paso de los siglos había dejado de tener efecto, y entonces se había despegado de todas las piezas. Realmente no sabían y no tenemos muy claro para qué demonios es esto. Se decidió que era el estandarte, se llamara así, el estandarte real de Ur. Con el paso de los años da la sensación que la idea es que sea un tipo de caja de resonancia para un instrumento musical. Parece que van por ahí las cosas. El soporte es de madera y las figuras están hechas con concha y con lapislázuli. Es precioso.
Es precioso porque realmente es una foto. Es una foto de Ur, una foto de hace 5.000 años. Y puedes ver desde la ganadería, la economía, el boato, el ceremonial, la indumentaria. Más piezas encontradas, a maravillosas copas, una de oro y otra de alabastro. Y esta de las grandes piezas, que es el juego real de Ur. Y aquí es donde tengo yo una sorpresa. A ver, pongo aquí bien. Bueno, pues esto es mi caja de Pandora. Bueno, parte de mi caja de Pandora. Sabéis que en mi caja de Pandora pues tengo reproducciones, también tengo cosas de verdad, que también os las iré enseñando. No explota ni nada, como la otra. Y yo en esta caja de Pandora hoy os he traído pues una de las versiones, aquí está, una de las versiones del juego real de Ur, porque se han encontrado muchos formatos diferentes. El tablero es igual y la colocación de las fichas también. El de este que se encontró en una de las tumbas reales de Ur era de madera, tipo con una caja, este es más plano. Se jugaba, pues como las tenéis ahí, con fichas oscuras, a ver si lo controlo bien aquí, y blancas y marrones, y los dados son 7 blancas, 7 marrones, y con dados triangulares como los que tenéis en la imagen. ¿Que cómo se juega? Pues realmente saber, pues no lo sabemos. Tiene pinta de ser un juego muy parecido al Senet egipcio, que también os lo traeré. Que lo que son en realidad son juegos de persecución, es una mezcla de parchís con oca. O sea, tiene el mismo concepto de parchís. Tenéis que juegan dos participantes, 2 jugadores, que tienen como objetivo sacar sus 7 fichas del recorrido, del país. Eso aparece en algunas explicaciones del Senet. Tienes que cruzar el país y hacer que crucen todas tus fichas como ocurre en el parchís. Lo que ocurre es que, pues como ocurre en la OCA, pues hay casillas en las que te penalizan, tienes que retroceder. Es un juego de persecución. Un juego de persecución porque, en cierta manera, si lo miráis bien, pues refleja el ambiente un poco constante de guerra que se vive en la zona. Muy interesante el juego real de Ur. Han aparecido, como os digo, en diferentes tumbas, como ocurre con el Senet egipcio, que aparecen incluso en algunas pinturas de tumbas reales. Maravilloso casco y una diadema preciosa también en oro, también procedente de la primera dinastía de Ur. Y aquí os he traído a una protagonista que quizás nadie se espera encontrar por aquí. Es Agatha Christie, es la escritora de misterio, sí, esa que todo el mundo está pensando. ¿Y qué hace esa buena señora aquí? Bueno, pues Agatha Christie se había casado en segundas nupcias con Max Mallowan. Ella se divorció de Christie
después de que Christie le fuera infiel desde el minuto 1. Y entonces se casó con Max Mallowan. Max Mallowan era la mano derecha de Leonard Woolley, el arqueólogo, y con él fue destinado por el británico, por el Museo Británico, a excavar en Ur. A la excavación fue también Agatha Christie como esposa de Mallowan. Aquí los tenéis a los tres en una foto en blanco y negro muy curiosa, incluso por la indumentaria para excavar, antes muertos que sencillos. Durante su estancia en Ur, Agatha escribió pues 2 de sus libros sus novelas más conocidas, Muerte en Mesopotamia y La Gran Muerte en el asesinato en el Orient Express, porque entre otras cosas era el tren que ellos utilizaban cada vez que tenían que volver a casa. También durante su estancia en Ur escribió un librito que se llama Come Tell Me How You Live, que no tiene nada que ver con sus libros de misterio habituales, sino que son sus experiencias, sus sensaciones. Es un pequeño libro de bitácora como mujer de un arqueólogo. Para que veáis el carácter inglés que tenía sobre todo Max Mallowan, tenía ese humor fino británico. Una vez le preguntó a Agatha por qué se había casado con ella. Ella era un poco más mayor, bastante más mayor que él. Y eso en los años, ahora pues no tiene mayor importancia, pero en los años 20 no estaba muy bien visto. Ocurría algo parecido con Leonard Woolley. Leonard Woolley fue a la excavación con Max Mallowan y con una mujer también, una compañera arqueóloga también del Museo Británico, y en una visita que hicieron desde la Universidad de Pensilvania, le escribieron después una carta diciéndole que no les parecía bien que su ayudante fuera mujer estando soltera, y que le recomendaban que la despidiera y que ella volviera al británico. Lo curioso encima es que ella estaba de voluntaria, encima no cobraba nada. Evidentemente, Leonard Woolley no hizo ni puñetero caso y encima se casó con ella. Pero aparte de eso, atención a la conversación entre Agatha Christie y su marido Max Mallowan. ¿Por qué estás con una vieja como yo? Una pregunta tremenda ya. Y Max, con una estupenda flema británica, le contesta: soy arqueólogo, querida. Cuanto más vieja seas, más te querré. Ideal. Es fantástica la respuesta de Max Mallowan. Aquí os he querido añadiros un pequeño vocabulario con esas palabras más importantes que se repiten una y otra vez a lo largo de toda la historia de Sumer, pero que son muy complicadas de comprender porque su significado va variando según la región y según la cronología. Aún así, lo he intentado y os he puesto pues el significado general de en sí y de lugar. La información la he sacado del Diccionario de Instituciones de la Antigüedad, que hizo hace ya unos años el profesor Federico Lara Peinado con el profesor Javier Cabrero Piquero, Félix Cordente y Francisco Pino Cano. El diccionario existe, no está descatalogado, se lo pregunté el otro día al profesor Javier Cabrero, lo podéis consultar probablemente en la biblioteca, si no, se puede pedir por préstamo interbibliotecario, pero también se puede adquirir, porque realmente es una fantástica idea para tener clara
todos estos conceptos que el problema es que van cambiando según nos encontremos en un sitio o en otro y también dependiendo en qué momento nos encontremos. Y aquí os dejo con la frasecita del día. Atención con este comentario del siglo III antes de Cristo. Allá vamos. El botijo en el desierto es la vida del hombre. El calzado es la niña de los ojos del hombre. La esposa es el porvenir del hombre. El hijo es la salvación del hombre. Pero la nuera es el infierno del hombre. Machista donde los haya, pero ¿qué queréis que los diga? Es un pensamiento de hace 5.000 años. Como lo prometido es deuda, os voy a dejar con un pequeñito reportaje sobre las excavaciones de Leonard Bully y Max Malovan en Ur-1. Y no me queda más que daros las gracias y despedirme hasta nuestra próxima etapa. Nos vemos en Babilonia y ya en el segundo milenio. Sed buenos. El Museo Británico ha tenido un papel clave en la interpretación de acontecimientos históricos en todo el mundo. Asimismo, desarrolla investigaciones arqueológicas sobre las civilizaciones y educaciones desplazadas especialistas. Hace unos 60 años, la dirección El Museo Británico ha tenido un papel clave en la interpretación de acontecimientos históricos en todo el mundo. Asimismo, desarrolla investigaciones arqueológicas sobre las civilizaciones y en ocasiones desplaza a sus propios especialistas. Hace unos 60 años, la dirección decidía enviar una persona a Mesopotamia. Fue un arqueólogo inglés, Sir Charles Leonard Bully. Las excavaciones y descubrimientos que Bully realizó en Mesopotamia durante el período comprendido entre 1922 y 1933 revelaron la extensión de la cultura sumeria y su civilización. Bully comenzó las excavaciones en el emplazamiento de una antigua ciudad sumeria, Ur, que la gente del lugar llamaba la colina de Betún. Lo primero en aparecer fue una torre de ladrillo del santuario levantado encima del Zigurat. La expedición encabezada por Bully era un equipo formado por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La noticia recorrió todo el mundo. Se había descubierto la tumba del rey de Ur del año 2600 a.C. La impresionante cantidad de documentos que Bully recogió en la tumba del rey de Ur se guarda en el Museo Británico. Aquellos documentos, de extraordinario valor y que cambiarían del día a la noche la idea sobre la civilización sumeria, habían sido hallados por un solo hombre. La civilización sumeria, la primera civilización humana, comenzó en este pantano poblado de juncos en el sur de Irak. Sobre el año 3500 a.C., los sumerios asentaron las bases de la civilización mesopotámica después de superar las dificultades impuestas por un clima severo. La gente todavía vive como lo hacían los antiguos sumerios, en un madif hecho con juncos y de forma parecida a la cabaña. Sin embargo, la gente que vive aquí tiene un origen diferente. Ellos son árabes que provienen de la península arábiga, y aún así podemos observar la similitud entre sus modos de vida a través de sus casas y embarcaciones. Los sumerios, supuestos creadores de la civilización, ¿cómo vivirían? Una red de canales enlaza el Tigris y el Éufrates con Mesopotamia. Las duras condiciones ambientales forzaron a los sumerios a crear un sistema propio de irrigación
por primera vez en la historia de la humanidad. El método de agricultura de irrigación conllevó a los sumerios un importante aumento de los recursos alimentarios. Según los documentos, la cosecha del trigo, principal dieta de los sumerios, recolectaba entre 70 y 80 silos. Incluso en Europa, en donde la revolución de la agricultura se completó en el siglo XVIII, la recolección llegaba a 10 silos. El secreto de su éxito fue la invención de la siembra en surcos, con la que se aseguraba una producción considerable a partir de una mínima cantidad de semilla. La agricultura europea tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para inventar un método similar. El trigo era la dieta principal en Sumer. Con él hacían pan y gachas. Por una casualidad, los sumerios descubrieron una forma de elaborar una bebida con él. Esta bebida se ha ido elaborando de generación en generación hasta hoy en día. La invención de la cerveza se data allá por el año 3000 a.C. Se han registrado hasta 30 tipos diferentes que se hicieron esenciales en su modo de vida. Debido al incremento en la producción de alimentos y al abastecimiento de sus graneros, el pueblo de Sumer podía disfrutar de una buena alimentación. Durante los 1500 años posteriores, desde Eridu a Uruk, las dinastías de Ur vivieron en prosperidad hasta la tercera de ellas en el año 2000 a.C. Esta es una de las ciudades de Sumer, Uruk. Continuando con la producción de alimentos, el pueblo comenzó a reunirse alrededor del zigurat en donde se hallaban los penates, incluido el dios de la agricultura, para venerarlos. Estamos en el 3000 a.C. y esto fue el comienzo de la metrópoli. Gracias a los sumerios, nuestros antepasados comenzaron por primera vez a organizar una urbe. El sistema de alcantarillado con juncos del zigurat ha sobrevivido. El templo se convirtió en el centro de la vida pública. Al desarrollo del sistema de irrigación y agricultura le siguió la necesidad de una administración. Como resultado de esto, las personas con autoridad alcanzaron el poder. Por primera vez, un lugal, que significa gran hombre en lenguaje sumerio, se convertía en la cabeza visible del estado de Sumer. Los sumerios también fueron los inventores del concepto de arquitectura con arco. Además, dieron el primer paso de lo que luego llegaría a ser su contribución más valiosa para la humanidad. Los sumerios inventaron los símbolos de la escritura. Fue el resultado de su necesidad de registrar sus actividades económicas. En los templos comenzaron los tributos y el comercio de grano. Existió una vez una ciudad que tuvo gran reputación, convirtiéndose en el centro de la política en Sumer. Fue en el año 2100 a.C. y duró casi 100 años. Hoy en día, en el emplazamiento de la excavación, se dejan entrever unos vagos contornos de aquella ciudad cuando la observamos desde el satélite. ¿Cómo habría sido hace 4000 años? Ur llegó al culmen de su poder como ciudad-estado durante la tercera dinastía de Ur en la historia de la civilización sumeria. Basándonos en los documentos que Bully recopiló y que actualmente se guardan en el Museo Británico, hemos intentado reconstruir la ciudad de hace 4000 años con un diseño de gráficos por ordenador tan detalladamente como nos ha sido posible. Esta era la ciudad en la que Bully halló la tumba imperial de Ur. Bully la describía de este modo. Ur ocupaba un área de forma ovalada e irregular de 1030 metros de largo por 690 de ancho. Su perímetro estaba por completo amurallado y el muro exterior estaba rodeado por el Éufrates y una red de canales. En Ur estaba el Temenos, que era una zona sagrada ubicada en el centro de la ciudad. En el Temenos se alzaba majestuoso el zigurat, construido por el rey Urnammu en el 2100 a.C. El
fundador de la tercera dinastía de Ur, Ur-Nammu, conquistó cada estado de Sumer y estableció las bases de un reino basado en el sistema de política burocrática centralizada. Entonces, comenzó a emprender la construcción de gigantescos edificios y templos, y en cada lugar dejaba su huella de gobernante. En una esquina del Temenos, Bully encontró cientos de tablillas de barro relacionadas con el gabinete de administración del comercio. Este es un documento sobre el suministro de comida a las tejedoras de los templos. Indica que eran dos grupos de 95 mujeres. Los nombres y número de las supervisoras, capataces, aprendices y la asignación de aceite y pescado a los trabajadores. Este es un perfecto ejemplo de administración. El Temenos era el centro neurálgico de Ur. Allí estaban los templos, palacios e instituciones. Además, había fábricas de tejidos y almacenes. En Sumer, la política de la administración gubernamental y del sistema de seguridad social era mucho más avanzado de lo que podríamos imaginarnos. Las calles de Ur eran estrechas y no estaban pavimentadas. Las casas se hacían con ladrillo y argamasa, cubriéndose luego de yeso. Las casas normalmente no tenían ventanas en la parte baja que daba a la calle. Tenían un patio y cada habitación tenía una ventana que daba a ese patio. Tenía también un sistema de desagües. Una casa normal era bastante espaciosa, con 10 o más dormitorios. En cierta ocasión, Bully encontró en una de aquellas casas cerca de 1000 tablillas, libros escolares escritos en caracteres cuneiformes. El dueño de la vivienda era un escribano que enseñaba a escribir a los niños. En el siglo XX a.C., la población interior de Ur era de 34.000 habitantes, como calculó Bully en el enterramiento. Además, la gente que vivía en ciudades de los alrededores podría haber llegado hasta 250.000 personas. Se creó la poesía épica y el arte de escribir. La vida en Ur iba más allá de lo que podemos imaginar como posible hace 4.000 años. Sistemas administrativos cívicos y muy desarrollados, actividades financieras, todo bajo la más antigua de las leyes del mundo, el Código de Ur-Nammu.